Este es un grupo inicial de acogida para los pacientes nuevos que recién, digamos, han ingresado. Hay varios temas que corresponden a esta etapa inicial, ¿no? Cómo es la motivación al cambio, cómo es la conciencia de enfermedad, cómo es el tema de la evaluación, el diagnóstico, ¿no? El enfoque terapéutico que vamos a utilizar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el día de hoy vamos a centrarnos en conocer algunas causas y criterios para la adicción, para diagnosticar la adicción. O sea, ¿cuándo diagnosticamos una adicción? Claro, evidentemente ustedes tienen experiencia, ¿no? Porque han vivido, digamos, el problema en carne propia, ¿no? Conocen, digamos, muy de cerca el tema, ¿no? Pero es importante también conocer los criterios que utilizamos los profesionales para poder establecer un diagnóstico de adicción, ¿no? Ahora, paralelamente pueden haber otros diagnósticos, ¿no? Otros diagnósticos, como por ejemplo, recordando también de que la etapa de acogida es una etapa de evaluación a todo nivel, ¿no? Evaluación de la personalidad, evaluación de la dinámica familiar, evaluación del propio, digamos, consumo, la conducta de consumo, ¿no? Adicional, también hay que ver si hay algún diagnóstico de depresión, si hay un tema de depresión, si hay un tema de ansiedad, ¿no? Si hay otros diagnósticos, otros problemas, ¿no? Pero también hay que ver la parte familiar, como les dije, ¿no? O sea, la evaluación familiar es muy, muy importante, ¿no? La dinámica familiar, porque es en la dinámica familiar donde se gesta, donde se desarrolla este trastorno de adicción, ¿no? Donde hay pues codependencia, donde hay sobreprotección, donde hay padres a veces permisivos o muy negligentes o muy sobreprotectores o muy autoritarios, muy duros, mucha dureza, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cada estilo, digamos, de paternidad trae un efecto, una consecuencia, ¿no? Que puede conllevar a una adicción, ¿no? Entonces, la adicción es el diagnóstico, es el síndrome, ¿no? Y que revela un problema a nivel de personalidad, ¿no? Pero vamos a ver cuáles son esos criterios y cuáles son esas causas de la adicción, ¿ya? Entonces, a ver, ahí está, ya. Ahí está. Antes que nada hay que recordar un poquito las fases del consumo. Para llegar a la fase adictiva, son 5 etapas. Son 5 etapas, ¿no? Es como decir, vamos a hacer una comparación, como el cáncer, ¿no? Dice que el cáncer tiene 4 fases, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, ¿no? La última fase ya es la fase, digamos, en este caso son 5 fases para llegar a una adicción. Fase 1, fase 2, fase 3, 4 y 5. La última fase es la fase de adicción. La última fase es la fase de adicción, ¿no? Y la antepenúltima fase también constituye un diagnóstico, no como adicción, sí como abuso de la sustancia, pero donde trae una serie de síntomas que también se considera una adicción. Entonces, la primera etapa, perdón, un diagnóstico. Entonces, la primera etapa es la fase experimental, ¿no? Es cuando la persona experimenta por primera vez con la droga, ¿no? Su primera vez, ¿no? Entonces, es probar por curiosidad, por los amigos, por el entorno, por el lugar donde uno vive, etcétera, etcétera, ¿no? Un primo, un amigo o alguien de la familia le invita o le dice, mira, esto es así, esto es asá, esto te va a poner así, esto te va a poner asá, le crea una expectativa y la persona, digamos, experimenta su primera vez, ¿no? Esa es la primera fase de la adicción, la experimentación.
Después de la experimentación, cuando ya, digamos, la persona lo experimentó una vez y lo vuelve a probar, si no lo vuelve a probar, se queda ahí, en fase 1, en fase experimental. Experimentó, probó y lo dejó. Si lo vuelve a probar, ¿no? Y le encuentra algunos beneficios, vamos a decir entre comillas, y pues dice, esto me pone alegre, esto me relaja, esto me ayuda me da más fortaleza, o me hace sentir bien, o me ayuda a rendir mejor en los estudios o en el trabajo, ¿no? Entonces ya entra, digamos, a una fase ocasional, ¿no? Cuando empieza a consumirlo en ocasiones, ¿no? En ocasiones es ocasionalmente, ¿no? Por ejemplo, un cumpleaños, fin de año, ¿no? Una fiesta, pero ocasionalmente, ¿no? O sea, si es que hay, hay. Si es que no hay, no hay. Es ocasional. La ocasión hace que... Y entonces se vuelve un consumidor ocasional, ¿no? Tal es así que en un año puede haber consumido 2 o 3 veces, ¿no? Porque han sido 3 o 4 ocasiones que han consumido, ¿no? O 5 ocasiones durante el año, ¿no? Pero es un consumo ocasional, ¿no? Pero luego del consumo ocasional ya viene un consumo habitual, ¿no? Cuando ya la persona, digamos, dice, quiero esto, ¿no? Y lo consume, por ejemplo, cada 15 días o los fines de mes, ¿no? O todas las reuniones, todas las fiestas, ya se le hace un consumo habitual, ¿no? Por ejemplo, si lo consume los fines de semana, todos los fines de semana, de lunes a viernes no, pero fines de semana sí. Entonces consume todos los fines de semana. Por lo general, el hábito se va generando de ocasional o cada cierto tiempo pasa a un consumo habitual cuando ya hay una frecuencia, ¿no? Porque ocasional puede ser un consumo y dejando un tiempo, ¿cuánto tiempo será hasta que se presente la otra ocasión? Que puede ser un mes, o puede ser 3 meses, o puede ser 5 meses, no se sabe. Pero ya cuando es un consumo habitual, ya hay una frecuencia ya. Hay una frecuencia en su consumo, ¿no? Por ejemplo, todas las quincenas, o un fin de semana sí, un fin de semana no. Un fin de semana sí, un fin de semana no, pero ya hay una frecuencia, ¿no? Entonces, y esa frecuencia por lo general se va reduciendo. De ser todos los fines de mes pasa a ser un fin de semana sí, un fin de semana no. Y de ser cada 15 días pasa a ser todos los fines de semana. Y ya se convierte en un consumo habitual, todos los fines de semana. La persona ya compra, ya tiene la droga, ¿no? Ya a veces lo hace, a veces no lo hace, pero la persona decide cuándo lo hace y cuándo no lo hace. Por ejemplo, la persona dice, de lunes a viernes no lo voy a hacer. Y los fines de semana sí lo voy a hacer, ¿no? Entonces, pero ya hay una frecuencia y se le hace un hábito, ¿no? Entonces, pasa un tiempo en esa etapa, nuevamente pasa un tiempo en esa etapa habitual, hasta que el consumo habitual cada vez se va acortando más y más, hasta que ya empieza a consumir no solamente los fines de semana, sino también empieza a consumir entre semanas, entre lunes, un miércoles, un jueves, ya empieza esa frecuencia ya empieza a romperla, hasta que llega un momento en el que puede consumir todos los días, ¿no? Hasta ahí todo bien, digamos, ¿no? Porque ya consume, pero igual está haciendo sus cosas, ¿no? Igual, digamos, está estudiando, está trabajando, igual, digamos, no hay una afectación en las áreas más importantes de su vida, o no hay una afectación muy significativa, ¿no? Pero de repente la persona ya producto del consumo, empieza a faltar a clases. Producto del consumo, empieza a olvidarse de las responsabilidades. Empieza ya a gastar más dinero de lo que tenía que planificado. Empieza a cometer una serie de conductas inadecuadas.
¿no? Entonces ya entra a una fase de abuso de la sustancia, ¿no? Cuando ya la persona consume interdiario, diario, interdiario, ya rompe la frecuencia y ya hace un abuso de la sustancia en el sentido de la cantidad, de la frecuencia, y donde ya hay una afectación de las áreas importantes de su vida, trabajo, estudios, familia, etcétera, etcétera, ¿no? Que habíamos dicho que constituye también un diagnóstico. Y la última etapa, la fase 5, es ya la etapa de adicción, cuando ya ha habido una, digamos, afectación a nivel del sistema nervioso, del cerebro, una modificación del sistema nervioso, y ya no es, digamos, esto, va a haber o no va a haber, sino ya es necesito. O sea, el cuerpo necesita, ¿no? El cuerpo necesita, el cuerpo pide. Y cuando no tiene la sustancia, ya el cuerpo empieza a reaccionar con una serie de síntomas, ¿no? Tanto la fase 4 como la fase 5 se diagnostican y pues, ambas son diagnósticos. La única diferencia entre la fase de abuso y la fase de adicción es que en la fase de abuso no hay síndrome de abstinencia, o sea, no hay, digamos, un malestar físico, clínico, pero sí hay un deterioro de la funcionalidad de la persona. Trabajo, responsabilidad, familia, estudios, lo que sea que fuere donde esté desarrollándose la persona. ¿Ya? Y en la fase de 5, de adicción, ahí se han equivocado, es de 5, la fase 5 es ya cuando el cuerpo, cuando uno deja de consumir, el cuerpo ya empieza a reaccionar físicamente, con sudoración, temblores, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, y crea una necesidad intensa o un deseo intenso de querer consumir. ¿Ya? Hasta ahí cómo la persona llega, digamos, a una adicción. Y para poder hacer este diagnóstico, se considera, en primer lugar, la tolerancia. Es cuando la persona ha consumido ya grandes cantidades. La necesidad de consumir más cantidad para obtener el mismo efecto. Esa es la tolerancia, ¿no? ¿Por qué la persona empieza a incrementar más? ¿Por qué si antes consumía de vez en cuando? ¿Por qué ahora consume seguido? ¿Por qué ahora consume más? ¿Por qué ahora consume más y más cantidad y más tiempo y más seguido? ¿Por qué? Porque el cuerpo, ¿no? Tiene ya la dependencia y el cuerpo necesita esa cantidad para poder estar bien, para poder funcionar, ¿no? Eso es la tolerancia. Y la abstinencia es el fenómeno que sucede cuando la persona deja de consumir. Cuando la persona deja de consumir, ahí es que experimenta ese malestar físico, ¿no? Para lo cual también ellos van a pasar por un proceso de desintoxicación para que se vaya todas esas molestias físicas y quedarnos exclusivamente con la parte psicológica. Entonces, el criterio 1 es la tolerancia. ¿Hay tolerancia? Check. ¿Hay síndrome de abstinencia? Check. Podemos hablar de una adicción. Además, el otro criterio es cuando la cantidad, la frecuencia, ¿no? Hay tolerancia, hay frecuencia, hay síndrome de abstinencia y el aumento de la sustancia también es significativo en cantidad y en tiempo. El otro criterio es cuando la persona, por ejemplo, ha intentado varias veces dejarlo y no ha podido, ¿no? Es el cuarto punto, esfuerzos sin éxitos de detener o controlar el consumo. Y la persona cree erróneamente de que lo puede controlar, ¿no? Pero varias veces se ha propuesto dejarlo, obviamente porque ya se está dando cuenta de que le está afectando su vida, porque se está dando cuenta de que la familia está molesta, de que está perdiendo dinero, se está dando cuenta de que quería estudiar en la universidad y ya no puede, se jala todos los cursos, lo sacan del trabajo, entonces decide o logra apenas darse cuenta de que la sustancia le está afectando en la vida y decide dejarlo. Pero a pesar de que ha decidido dejarlo, no puede, porque se propone dejarlo, pero vuelve a consumir, vuelve a consumir, vuelve a consumir. Entonces en ese momento
ya digamos es un momento también donde ellos piden ayuda, ¿no? Pero ahí está, el hecho de querer controlar y no poder controlarlo. Ese es el cuarto criterio. El quinto criterio es cuando ya la persona, la sustancia ya pasa a ser algo importante en su vida. Familia en segundo plano, estudios, trabajo, amigos, todo pasa a un segundo plano. Lo que pasa al primer plano, lo más importante, ¿qué cosa es? La sustancia, la droga. Se convierte en lo más importante de su vida. Y pasa mucho tiempo pensando en el dinero para conseguirla, el lugar para hacerlo, el hecho de que no se le vaya a acabar, de siempre estar abastecido, de siempre tener droga, etcétera, etcétera. ¿No? Ese es el otro criterio. Y lo que ya mencionamos, el otro criterio es cuando ya se ve afectada las actividades más importantes de la vida, social, laboral, familiar, recreacional, y todo esto se debe, exclusivamente se debe al abuso de la sustancia, no a otra cosa, porque la vida se puede deteriorar por otros factores también, se puede deteriorar por un problema de salud, se puede deteriorar por otros tipos de problemas psicológicos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en este caso, el deterioro esto, de esas actividades es debido a la sustancia, ¿no? Y eso se hace una valoración a partir de la entrevista. El otro criterio es la persistencia, ¿no? La persistencia, ¿no? A pesar de que, digamos, hay consecuencias negativas, la persona persiste en el consumo, ¿no? Es como decir, no logra darse cuenta o se da cuenta de que la droga le hace daño, pero persiste, ¿no? La pregunta es, ¿por qué persiste? Si yo sé que algo me hace daño, automáticamente mi mente dice, no, esto no lo hago más porque me está haciendo daño, ¿no? Pero en este caso hay una persistencia a pesar de las consecuencias negativas. Esos son los indicadores de que la persona ya se enfermó, vamos a decir. Ya se enfermó, ¿no? Por todo un tema que tiene que ver con el hecho de no mirar consecuencias, sino que en ese momento la persona consume con la idea de que va a obtener un efecto agradable, pero ese efecto nunca más llega porque lo que llega es un malestar, ¿no? Y siempre consume pensando en que va a obtener ese efecto que nunca va a llegar, ¿no? Y consume y vienen las consecuencias, ¿no? Entonces, y la persona ya empieza a entrar a otros mecanismos de distorsión mental, como por ejemplo, no, mis problemas con mi pareja no es por la droga, o mis problemas económicos no es por la droga, es por otra cosa, mis problemas de baja nota en los estudios no es por la sustancia, es por otra cosa, ¿no? O sea, ya justifica, minimiza, racionaliza, ¿no? Niega, ya se genera como psicológicamente se genera como una distorsión, se llena de mecanismos de defensa, ¿no? Que también es algo que está en la persona que ya se perjudicó, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? El uso recurrente, el 7, el uso recurrente de la sustancia lleva a una falla a ejecutar obligaciones, ya, correcto. El uso de la sustancia en situaciones físicas peligrosas, por ejemplo, manejar un automóvil, problemas legales vinculados con la sustancia, problemas en las relaciones interpersonales. Bueno, todo esto son diagnósticos del abuso, ¿no? O sea, en el abuso, como dijimos, hay todo, igual que en la adicción, pero con la única diferencia de que no hay síndrome de abstinencia, no hay ese malestar físico, pero tiene todo, o sea, tiene deterioro de las actividades familiares, sociales, laborales, estudio, trabajo, etcétera, pareja, familia. Tiene grandes cantidades de consumo con una frecuencia grande, ¿no? Y tiene la idea de que también de que lo puede controlar. Ya, básicamente eso. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Me escuchan? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Pueden hablar?
¿Aló? Ya. Bueno, vamos a continuar, ¿ya? Esto, no los escucho, no logro escucharlos, pero me gustaría escucharlos si hasta ahí tienen alguna pregunta. ¿Aló? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? No, ya. Listo. Entonces, vamos a ver, vamos a seguir, ¿ya? Algunos de los factores. Causas. Causas de la adicción. ¿Cuáles son las causas? A ver, múltiples factores, son varios factores, siempre están implicados todos los factores, ¿no? A veces hay predominio de uno, a veces predominio de otro, a veces hay predominio de dos, pero siempre son varios factores y que interactúan entre sí. Son varios factores, varios factores. ¿Cuáles son esos factores? Por ejemplo, factores biológicos, factores psicológicos y factores sociales. En los factores biológicos, hablamos de una predisposición genética, hablamos de algunos elementos, digamos, en la etapa prenatal, y hablamos también de algunos déficits o dificultades a nivel de los neurotransmisores, de la bioquímica del cerebro. También hay también factores psicológicos, ¿no? Como por ejemplo la personalidad, el tema del aprendizaje, ¿no? Y el tema de el hecho de los casos psicoanalíticos, cuando han habido traumas, cuando hay problemas de autoestima, problemas de control de impulsos, problemas de falta de responsabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Generalmente hay problemas de autoestima, hay problemas de depresión cuando, por ejemplo, la persona, digamos, no ha tenido una buena formación, una buena crianza. Entonces, el hecho de no haber tenido una buena crianza conlleva a que la persona tenga baja autoestima, a que no se valore, ¿no? Y el hecho de tener baja autoestima ya es vulnerable o ya es una predisposición a hacer un cuadro depresivo, ¿no? Una persona que tiene baja autoestima, ¿cómo piensa de sí mismo? ¿Cómo se siente? ¿Se siente mal? ¿Piensa que no es querido? ¿Piensa que no puede? ¿Piensa que no le salen las cosas? ¿No? Entonces, frente a una dificultad, porque siempre van a haber dificultades, siempre van a haber problemas, siempre van a haber obstáculos, ¿cómo reacciona? Se frustra y ya piensa que ya su vida no vale nada, que su vida ya, que eso no debería de haberle pasado, que es terrible, que no lo puede tolerar y que por lo tanto su vida está arruinada, ¿no? Los traumas, ¿no? Cuando han habido conflictos en la casa, ha habido abuso, ha habido etcétera, etcétera, ¿no? La sobreprotección también, ¿no? Genera traumas, genera problemas. Lo otro es el tema de la personalidad. Ciertas personalidades, por ejemplo, una persona que tiene TDAH, déficit de atención con hiperactividad. Una persona hiperactiva es una persona vulnerable a adquirir una adicción, ¿no? Porque es impulsiva, es hiperactiva y rápido va a enganchar con algo que le genere adrenalina, que le genere esa emoción, ¿no? Bueno, las teorías del aprendizaje también, que psicológicamente pues la adicción es aprendida, ¿no? Por refuerzo, por observación, también por refuerzo, porque prueba la droga y mira, esto es agradable, esto genera placer, o esto te relaja, prueba la droga y siente un placer, siente que le relaja, entonces dice, o siente que estuvo más tranquilo, entonces la droga me relaja, la droga me pone más tranquilo, empieza a desarrollar una serie de pensamientos equivocados, ¿no? Con respecto a la sustancia. ¿Ya? Ahí están los conflictos emocionales, lo que habíamos hablado, la privación, el trauma, pueden originar conflictos dolorosos, que reprimen y que puede llevar inconscientemente a la persona al consumo de drogas. El alcohol, sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Ya, ahora,
A ver, vamos a ver aquí en el chat, están hablando. No permite activar el audio, tienes que activarlo como administrador del Zoom. Activar el audio, ya. Hay que activar el audio. A ver, activar el audio. Buenas tardes. Ahí está activado. ¿Ahí está activado? Sí, buenas noches. Buenas noches. A ver, ahí, activar el audio. A ver. Vamos a pedir ahí un soporte para que pueda activar el audio. Ya. Para que pueda activar el audio. A ver, si no hay, como hasta que activen el audio voy a ir avanzando un poquito, ¿ya? Bueno, el alcohol, las drogas, ¿no? El alcohol y las drogas liberan las inhibiciones y permiten expresiones de conflicto, correcto. Esto es cuando se empieza a utilizar la droga cumple una función, el alcohol cumple una función. Sí, un favor. Para poder desactivar el audio, me están escribiendo que no quieren hacer preguntas, pero hay que activar el audio desde aquí. Ya. Entonces ya, las drogas cumplen funciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso del alcohol, una persona que reprime, que guarda, que tiene resentimientos por situaciones que han pasado, tiene rencor, cuando toma, se libera. Nadie puede guardar emociones negativas, porque eso te crea un problema. Entonces, cuando yo voy guardando, si yo no libero, voy a entrar en tensión. Entonces, consumo alcohol y me siento liberado, o me expreso, ¿no? A ver, ahí está. ¿Cómo hago para que puedan tener Están activados. Lo que están haciendo están activados. Con rayita. ¿Le activo? Le das aquí nada más solicitar para que active. Ya. Todo le das solicitar. Ya. Y ya lo listo, ya. Entonces, sí, si quieren hacer preguntas, pueden hacer preguntas. Pero, pero tienen que activar ustedes su audio. Tienen que activar ustedes su audio, ¿ya? A ver, entonces, ya para que quede la idea clara. Una persona que reprime y consume alcohol y se siente liberada y saca, ¿no? Entonces, ¿qué dice? El alcohol me ayuda a liberar, a sacar todo lo que tengo dentro. Una persona que para estresada y consume cocaína, ¿no? Y se relaja, consume marihuana y se relaja, ¿qué dice? La marihuana me relaja. Una persona que está trabajando y consume cocaína y de pronto hace más trabajo de lo que hacía, dice, la cocaína me ayuda a rendir mejor en el trabajo. Y así se van generando las distorsiones, así se van generando los pensamientos distorsionados, ¿no? Entonces pero parte de la terapia es reestructurar esos pensamientos distorsionados, ¿no? Bueno, los opiáceos están relacionados con la ira, tipo marihuana. Estoy con ira, fumo, me relajo, se me va la ira. La cocaína está relacionada con las tristezas. La persona que está triste consume cocaína y se siente alegre, se siente feliz, se siente contento, ¿no? El alcohol está relacionado con la timidez. Una persona que consume alcohol y se vuelve más sociable, más comunicativo, más extrovertido, dice, el alcohol me quita la timidez. El alcohol me quita la timidez, ¿no? Entonces, ahí se van generando esas conductas, ¿no? A ver, ¿qué más? Ya está. Hay rasgos también, rasgos de personalidad. Rasgos de personalidad. Por ejemplo, la personalidad depresiva, la personalidad dependiente, la personalidad psicopática. La personalidad depresiva tiende a consumir, ¿qué cosa? Cocaína. El dependiente también. Esa personalidad tiende al consumo de sustancias psicoactivas.
Y la personalidad psicopática también. Hay una relación entre el consumo de drogas y ciertos rasgos de personalidad, ¿ya? También, bueno, otra de las causas es que la droga, el consumo de drogas es aprendido. Puede ser visualmente, observando a otros, o puede ser también por propia experimentación, ¿no? Por propia experimentación, o sea, prueba por curiosidad y se da cuenta que eso le proporciona placer, le proporciona felicidad, le relaja, etcétera, etcétera. Sí, buenas noches. Permiso. Entonces, eso, ¿no? Es una conducta aprendida. Es una conducta aprendida, ¿no? Por reforzamiento, ¿no? Entonces, si yo consumo, si yo cada que me siento estresado, me siento preocupado, fumo marihuana y la marihuana me relaja, entonces, ¿qué aprendí? Aprendí a que cada que estoy relajado, cada que estoy estresado, necesito fumar para poder relajarme. Y tal es así que la persona llega a un momento en el que piensa, la mente se distorsiona tanto que llega un momento en el que piensa, lo único que me relaja, lo único que me pone bien es la marihuana. Lo único que me relaja es la marihuana. Y yo le pregunto, ¿hay otras cosas que podrían relajarte? ¿Hay otras cosas que podrían ayudarte a salir de ese estrés, de esa presión? No, lo único que me relaja es la marihuana, ¿no? Entonces estamos frente a una distorsión del pensamiento, ¿no? Pero se genera un aprendizaje, ¿no? Los factores psicosociales también están relacionados, ¿no? Es posible, digamos, conceptuar a la familia como un sistema social desadaptativo cuya estabilidad depende de uno de los miembros que desempeña el papel de enfermo, aunque la familia es disfuncional, se encuentra en homeostasis. ¿Qué quiere decir esto? Que también puede ser el resultado de una disfunción familiar, donde todos los miembros, por ejemplo, los miembros de la familia se enfocan en el paciente, como que lo sobreprotegen, lo quieren demasiado. Se convierte en lo más importante, se convierte en algo muy especial. Entonces están ahí pendientes, lo engríen, lo sobreprotegen, y la persona, obviamente, que es sobreprotegida, se afecta su autoestima, porque una de las cosas que daña, una de las cosas que daña la sobreprotección hace mucho daño, ¿eh? Lo mismo que hace una persona dura, maltratadora, autoritaria, afecta, también lo es una persona que sobreprotege. O sea, es el extremo, ¿no? El extremo de una persona que sobreprotege sería una persona fría, dura, que no le importa, que no le interesa, ¿no? Que no le interesan sus hijos. Y la sobreprotección sería el extremo, ¿no? Que ya le interesa, pero ya demasiado, ya se entromete en la vida de la persona, ¿no? Entonces, eso hay que considerar también, ¿no? Entonces, la persona que recibe o la persona que es sobreprotegida, ¿cuál es el efecto? Que se vuelve una persona dependiente, se vuelve una persona que se siente inútil, que cualquier problema que tiene está esperando que la mamá lo resuelva o le resuelvan los problemas, etcétera, etcétera. Y su autoestima se viene abajo. Y en el consumo, se sienten un poco liberados, se sienten un poco desahogados a través del consumo, ¿no? Entonces, bueno, pero básicamente vamos a ver de que esos son los criterios que uno utiliza para poder diagnosticar. Por eso es que la familia también requiere de tratamiento. La familia también requiere de tratamiento para no cometer esa conducta sobreprotectora, para no, digamos, permitir, consentir. La familia tiene que aprender a ponerse límites, a mantener un equilibrio, a mantener una disciplina, ¿no? Y no ser permisivos, no ser
engreidores, no ser sobreprotectores, sino mantener una conducta centrada, digamos, ¿no? Que va a contribuir a un desarrollo y a un crecimiento personal adecuado, ¿no? Con responsabilidad, con madurez. ¿Ya? Entonces, eso, porque en buena cuenta ellos vienen acá, vienen para aprender eso que no han aprendido en casa, aprender a ser disciplinados, aprender a saber que hay un límite, hasta aquí sí, hasta aquí no, a saber que tienen que tolerar, que ser tolerantes, ¿no? Que hay cosas que no van a ser como uno quiere, no todo va a ser como uno quiere, a darse cuenta de que no porque las cosas no son como yo quiero, significa de que esto está completamente destruido, completamente fatal y ya mi vida es está acabada, sino que aprenden a ser tolerantes, a ser responsables, a valorar, pero todo eso lo van a lograr cuando logren modificar sus pensamientos, cuando logren modificar sus pensamientos y también la experiencia. O sea, que ellos vean a una mamá diferente, que ellos vean a una mamá asertiva, que ellos vean a una mamá equilibrada, no que se derrumba, no que permite, no que accede, sino a una mamá que cumple su rol de mamá, ¿no? Y que se sabe ponerse firme, sabe decir sí, sabe decir no, ¿no? Entonces, eso les ayuda a ellos a crecer como persona, ¿ya? Pero si no hay eso, entonces ahí sí estamos frente a un problema que, digamos, no va a permitir que ellos puedan madurar, ¿no? Que ellos puedan madurar, ¿no? Si ellos...